Hoy día hay anuncio de cuál será el equipo, el gabinete que va a acompañar a José Antonio Kast como presidente de la República a partir del 11 de marzo. Ya se han filtrado casi todos los nombres, pero hay que ver si esas filtraciones son las que se van a confirmar durante esta noche. A las 8:30 en La Moneda Chica vamos a conocer este nuevo gabinete. Ignacia Mir con los trascendidos. Y nada, adelante. Hola Monse, a todos ustedes muy buenos días. Sí, ya acá comenzaron los preparativos para decirles por lo demás. Son 150 las sillas que justamente están al interior de La Moneda Chica que esperan a los posibles ministros que ya se acercarán durante esta tarde a La Moneda Chica. Y tú bien lo decías, se han filtrado muchos nombres, han cambiado durante el camino, pero ya se afirma el puzzle. ¿A qué me refiero con eso? Y mientras, a ver si podemos caminar un poquito para poder mostrarles un poco del trabajo que se está haciendo al interior de La Moneda Chica, muchachos. Mientras sucede eso, les cuento. Acaba de renunciar la fiscal regional de Tarapacá. ¿Por qué? Justamente para rellenar este último puzzle que nos faltaba, este último asiento del Ministerio de Seguridad, muchachos. Era una carta que nos faltaba, que no teníamos contemplada y que hoy, junto a su renuncia al Ministerio Público, ya se confirma finalmente cuál va a ser su posición. Esto afirma ya a todo el comité político que le faltaba, ¿cierto?, esta carta. Los otros nombres ya estaban bastante confirmados con anterioridad. Si bien lo recuerdan, ayer lo adelantamos en esta reunión que tuvo José Antonio Kast con Gabriel Boric en La Moneda y lo acompañó gran parte de sus nuevos ministros. Ya ahí podíamos confirmar ciertos nombres que eran evidentes, entendiendo que son ellos quienes van a tener que continuar los trabajos de reconstrucción, sobre todo en cuanto hablamos, ¿cierto?, del incendio en el sur, desde el 11 de marzo en adelante. Sin embargo, hoy tenemos el número final, el nombre final, que justamente nos rellena las cartas de todos los ministerios que se van a publicar durante esta tarde. Usted está viendo en este minuto justamente en la pantalla donde van a llegar, donde se va a hacer esta ceremonia. Son 150 sillas que están puestas acá y que justamente debería ser Trinidad Steiner quien llegue justamente para completar este comité político. Para hablar un poco de los detalles también de la ex fiscal, ahora, ¿cierto?, que ya presentó su renuncia al Ministerio Público. Ella es bastante conocida justamente por ejemplo, casos de persecución a casos vinculados al Tren de Aragua en el norte de nuestro país, obviamente en Tarapacá, y fue ella quien lideró justamente, por ejemplo, el caso de narcotráfico en las Fuerzas Armadas, que fue tan conocido durante el año pasado, muchachos. Esas son las cosas que justamente la destacan en este minuto y estamos viendo como en el podio están instalando, ¿cierto? Hay un podio, 150 sillas, están instalando también la bandera nacional, que ya debería hacer los últimos preparativos para dejar instalado justamente lo que usted está viendo, que va a ser el lugar de la ceremonia, que es el patio de La Moneda Chica. Ahí estamos viendo a quien sería entonces la próxima ministra de Seguridad, y atentos porque nuestro Alberto Prej, siempre tan informado, siempre tan directo, conoce a la persona en cuestión. Sí, la conoce muy bien. No tan bien. Pero sí, efectivamente. No, me digo por ejercicio profesional. Sí, efectivamente, cuando era director ejecutivo de Chile Transparente me tocó trabajar muy de cerca con ella. Es una persona, bueno, primero ella es fiscal regional desde el año 2024 en Tarapacá, con grandes logros en el combate contra el crimen organizado, en una zona muy, muy compleja. Pero anteriormente, Trinidad, que tiene una trayectoria muy larga dentro del Ministerio Público, fue dirigente de una de las asociaciones más importantes de fiscales. ¿Sí? Y eso también es un perfil bastante interesante. Yo la verdad que cuando conocí el nombre del día de ayer me quedé como en choque. No era una persona sabía ya antes. No era una persona que estaba, sube por las redes. ¿Pero por qué en shock? Porque la verdad que no iba nada que ver con el perfil que Kast estaba como promocionando para hacerse cargo del Ministerio de Seguridad. Anteriormente los nombres que circularon, primero todos hombres y segundo hombres con perfiles de sheriff. Claro. Y ella no tiene perfil de sheriff. Ella es una persona mucho más técnica, es una persona que tiene un conocimiento, digamos, distinto, pero que ha mostrado también fortaleza y dureza por su cargo de fiscal, Oye, de más fiscal valentía regional. Que no sé qué, si ha muy estado valiente. persiguiendo el Tren de Aragua. Y ¿sabes lo interesante? Que ella investigó los delitos del interior de las Fuerzas Armadas. De la facha. Entonces también de la FACH. Entonces eso ha sido interesante porque también se ha metido en los temas de corrupción. Bueno, lo que la hace también un personaje quizás no tan querido por algunos grupos al interior de las propias de la propia FACH quizás, pero entonces una persona que conoce corrupción,
que conoce crimen organizado y que tiene quizás una aptitud política que va a ser importante, que es una cercanía con los fiscales. Entonces puede actuar en conjunto con la fiscalía y ese puede ser políticamente súper bueno en la persecución del delito. Ojo que eso ha funcionado, pero otras veces no ha funcionado. Tenemos un caso en el primer gobierno del presidente Piñera, en el caso de el exfiscal Peña, que se va a la división, en ese momento división de seguridad del Ministerio del Interior, y finalmente tampoco le va tan bien. Recuerdan caso Bomba, etcétera. No necesariamente venir de la fiscalía es que tú sepas bien, no garantía de. A mí lo que sí me impresiona, y por eso el conocimiento que tengo de ella, que ella cuando se acercó a Chile Transparente fue para denunciar casos de corrupción. Claro, está cercana a eso. Entonces, y eso entonces habla muy, eso habla muy bien, porque no es normal que un funcionario público lamentablemente se acerque a una institución que combate contra la corrupción a decirle, mira, hay ciertas cosas que están pasando mal, cómo las podemos mejorar, etcétera, y tuvo esa cercanía en el momento. Lo otro, que a ella le va a tocar algo muy difícil desde el punto de vista de la gestión, que es asumir el control de Gendarmería. Pero eso tiene que ser una ley. Pero está por aprobarse, eso es una reforma constitucional que debería pasar ahora. Allá en la piscina, que es lo más relevante para eso. Y eso va a ser súper difícil, porque ella va a tener que crear, digamos, un servicio nuevo con personas adentro. Entonces, le va a tocar un desafío muy importante también desde el punto de vista de la gestión. Va a ser importante ver quién es sus subsecretarios también. Claro. Oye, hoy día se le cayó el tarro en buen chileno al Fernando Chomalí, al cardenal, porque puso una historia que luego borró en Instagram, donde pedía una oración para los 25 que iban a jurar como ministro, los ponía con foto y todo. No. Entonces eso nos da luces, por ejemplo, de que van a ser 25 y no menos los ministerios. Pero es porque va a estar la Chomalí, que va a ser ministra de Salud, ¿no? Claro. Es hermana del cardenal. Entonces tenía claro. Pero me estás leseando que el cardenal publicó una información del gabinete. Bueno, pero si no lo hizo en secreto de confesión la hermana. Errario humano. Pero está muy bueno porque hoy día se adelantó. Se fue anda rondando una foto con los 25 nombres, los cargos, especie de organigrama. En esa foto hay un cargo que está vacío, que es el Ministerio de Minería. Pero parece que ya está también definido. Estar, pues, y ojo ahí, que no les quería contar. es un gabinete que viene con sorpresas, algunas que van a ser agradables para algunas personas, otras desagradables para otras personas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pero bien impresionante. Jimena Rincón, por ejemplo, en energía, una gran sorpresa. El exministro Jaime Campos, radical, que ingresaría también al Ministerio de Agricultura, si no me equivoco. Y también tenemos sorpresa que, por ejemplo, no están los hermanitos Daza, que se decía en su momento iban a estar. No, Milei no dio el pase. Parece que no. Él dijo, algo pasó ahí. Dijo en un momento, esta es la función más relevante que he tomado en mi trayectoria. Vuelvo con la INA desde la oficina del presidente electo, OPE, como le llaman ahora, moneda chica para efectos prácticos. Ahí tenemos uno que ya está trabajando, de hecho, junto a los planes de reconstrucción para las zonas afectadas, que era el ministro de Vivienda. Voy contigo, Ina. Sí, muchachos, porque para ampliar un poco lo que ustedes ya comentaban justamente en el estudio, una de las grandes molestias, podríamos decir, de los adherentes, ¿cierto?, es que la gran mayoría de los nombres que están en este minuto en la palestra, ya casi confirmados, es que la gran mayoría son personajes independientes, justamente porque hay mucha molestia dentro de su sector de que la gran mayoría de ellos no son militantes, por ejemplo, del Partido Republicanos o de Chile Vamos. Y lo que fue la defensa, de hecho, cuando lo dijo la vocera Mara Cedini, que es quien postula y va llevando la delantera, ¿cierto?, para ser vocera de gobierno, es justamente que ella dijo que las subsecretarías esto se iba a parear. Pero eso sí es una de las polémicas también de estos días, de las molestias, de justamente que han intentado buscar una paridad entre hombres y mujeres, porque como ustedes lo comentaban, los primeros nombramientos eran en su gran mayoría hombres profesionales justamente, pero han intentado parear y también se decía que justamente esta ministra de Seguridad venía un poco por ahí buscando un personaje femenino que también pudiera llevar, que fuera dura y que pudiera llevar obviamente esta cartera que es tan compleja. Entiendo que estamos viendo también tenemos ahí una de nuestras gráficas, el comité político, estamos viendo que ahora se conforma el comité político. Sí. Lo tenemos en pantalla para que lo comenten. Sí, porque nos faltaba justamente este último nombre. Así sí, solamente decirles que, claro, nos faltaba justamente este último nombre que es muy importante. Mara Cedini, por ejemplo, es uno de los nombres que primero comenzó a sonar, entendiendo que ella tomó la vocería aquí mismo en la OPE, siempre desde el primer momento, desde que ya se sabía que era el presidente electo, ella fue quien tomó la vocería. Otro nombre que, por ejemplo, desde el comienzo era evidente que iba a formar parte de los gabinetes o del gabinete de Interiores, Claudio Alvarado. Él ha sido la mano derecha de José Antonio Kast desde el comienzo, desde
desde su candidatura. Hace mucho tiempo están trabajando a la par. Sin embargo, cuando ustedes hablaban de nombres que quizás hay personas en ciertos sectores que no están muy contentos, a mí al tiro se me viene a la mente don Jorge Quiroz, justamente porque hay personas, y lo hablamos la última vez que hicimos acá un despacho desde la moneda pequeña, la moneda chica, fue justamente que hay personas que no están de acuerdo con su nombramiento. ¿Por qué? Porque él arrastra una mochila que ya lo habíamos conversado, es que justamente él participó, ¿cierto?, haciendo informes en pos de empresas vinculadas a casos de corrupción, como por ejemplo la colusión de los pollos y la colusión de los medicamentos. Es por eso que hay personas que no creen que sea una persona idónea, a pesar de que el economista ha trabajado también de la par con José Antonio Kast desde el comienzo de su candidatura. Él es un personaje de confianza, tal como los que les nombré. El comité político ha sido un nombramiento que va de la mano con lo que les estoy diciendo, personas de confianza que han trabajado desde el primer momento con el presidente electo. Oye, hay varias cositas por ahí. A ver. Sí, sí tiene. A ver, partamos. Primero, aquí se van a nombrar 25 ministros para 25 ministerios y nos habían dicho que se iban a reducir y que iban a haber biministros, triministros, cuatriministros, quinto ministro. Pero podría ocurrir eso más adelante. Y podría, Sí, claro, pero igual es una señal que no se ve ahora. Y yo creo que eso tiene un poco que ver con el tema político, po. Es verdad que termine, Alberto. Sí. No, y que también es súper importante, perdón, Monse, que para que no se me vaya la idea, que Kast asume algunas peleas como perdidas desde el inicio. Por ejemplo, vamos a tener el gabinete a dos ex abogados del general Pinochet. Eso es bien relevante. Él dice, mi historia y lo que yo defiendo y lo que yo creo del pasado, lo voy a defender. Y segundo, el nombramiento en el Ministerio de la Mujer, que nombra una mujer muy conservadora a cargo de los temas de mujer, que no ha sido la tónica de ninguno de los ministerios de las mujeres desde que se crea, desde el CERNAM. Y la tercera que a mí me llama la atención es que si bien dicen que es mucho independiente y todo, pero nombra a dos personas que son muy fuertes en la interna de sus partidos en su gabinete político. Claudio Alvarado, UDI, el gran creador de los acuerdos transversales. Cuando se necesitaba Alvarado para pirquinear un voto, hoy necesitamos el voto de Alinco, llamen a Alvarado, se lo conseguía al tiro. Impresionante, un hombre de acuerdos, bien ahí lo que va a lograr. Y Pepe García, José García Ruminot, un senador histórico de Renovación Nacional, que tiene mucho manejo en la interna, que tiene mucho manejo con el Senado. Entonces, también se nombran pesos políticos importantes en el comité político. Dudas, por supuesto, Mara Cedini, nueva en política, tampoco está escrito un partido político. Y también, por supuesto, también lo que decía bien la INA, qué va a pasar con Quiroz en Hacienda. Oye, ahí tenemos la imagen del álbum, que parece como el álbum presidencial, las láminas. Yo me quedo ahí un minuto con la lámina de Poduje, a quien vemos ahí, que se especulaba que iba a ser ministro de Vivienda. Bueno, él ya está trabajando con la gente de la actual administración en pos de hablar del plan de reconstrucción, que evidentemente va a tener que ser trabajo de la próxima administración. Poduje, que fue bien crítico de la figura de José Antonio Kast, lo calificó en su momento como que no estaba capacitado para el cargo. O sea, ahí uno ve que en política otra cosa es con guitarra. Y que no lo quiere ni la UDI ni Renovación Nacional, así que va a tener... Ahora, pero respecto a eso, el llanto que puede haber, según lo que nos contaba Ina, de los partidos, porque sus nombres o sus hombres o sus mujeres no están ahí representados, yo creo que es mejor que se lo guarden, porque suena bastante egoísta de parte de los partidos políticos, que ni siquiera, porque te creo los republicanos, pero los partidos que partieron con otra opción presidencial y terminan plegándose, salir a reclamar porque los suyos no están. Yo sé que ocurre en la política, el cuoteo está de los partidos que apoyan, pero yo creo que si se ponen a la par de un gabinete, de un gobierno que le llaman de emergencia, plíguense y apoyen donde sea, pero de ahí andar con un lloriqueo me parece feo. Veamos las laminitas del álbum. El exdiputado Undurraga de Evópoli, gran crítico de José Antonio Kast. Ahí está Evópoli representado. Jimena Rincón, que fue ministra de Bachelet. Hoy día también está representada ahí el Partido Demócratas. Catalina Parot, eterna ministra de Bienes Nacionales, del piñerismo. Del piñerismo más duro, del corazón del piñerismo ahí presente. Jaime Campos, radical. Jaime Campos, radical. Fue exministro de Justicia de Bachelet. Tenemos el que no firmó los... dos exministros de Bachelet presentes en el gabinete de José Antonio Kast. Y eso es impensado. Puedo agregar un dato. El de Jaime Campos es emblemático, porque ustedes recordarán el cierre de Punta Peuco, que Bachelet lo había dejado listo, oleado y sacramentado, solo faltaba la firma del ministro y él se negó a hacerlo. Y que ¿se acuerdan ustedes? Bueno. Al menos tiene buen apellido para el gabinete que va a asumir. De Agricultura. Para ser ministro de Agricultura. Así que ahí está Maicho Malipo, la ministra de Salud, que es la hermana del cardenal que mandó este tuiteo pidiendo oración por los 25. Ojo, Natalia
Natalia Ducó. Natalia Ducó, el ministra del Deporte. Actualmente hay un ex deportista, futbolista en este caso. Jaime Pizarro. Sí, se hablaba en algún minuto de ofrecimientos a otros ex deportistas, pero habría sido, o sería, Natalia Ducó. También se dijo en un minuto que ella le habría dicho que no. Que no iba Pero a por lo menos en las minitas del álbum está. Luis de Grange también es polémico dentro del mundo del transporte, pero es una persona que tiene un reconocimiento, fue director del metro. O sea, el gabinete tiene figuras nuevas, independientes, como decía la Ina, pero también tiene varios que tienen una trayectoria bastante larga e importante. Lo de Natalia Ducó también es una sorpresa, porque claramente es una persona que no viene del mundo político. Jaime Pizarro sí, fue director de Chile Deporte anteriormente, así que ahí van a haber sorpresas importantes. Y bien lo decía Mara Cedini, que tenemos que ver los subsecretarios, que finalmente son los jefes de servicio, son los que hacen que las cosas pasen. El ministro tiene un rol, digamos, más político que otra cosa. No sé de qué esté pensativa. Ina, adelante. Sí, obviamente lo conversábamos, ¿cierto? Hay ciertos ministros que ya son más que confirmados. Lo vimos ayer, quienes estaban en esta reunión en La Moneda Chica y quienes asistieron junto a José Antonio Kast a esta reunión en La Moneda. Son ya confirmados, no los han nombrado, pero por ejemplo Martín Arrau ya está más que confirmado, Iván Poduje está más que confirmado. Obviamente este traspaso se hace porque necesitan ya empezar a conversar con los ministros actuales, entendiendo que además hay que poner manos en la masa desde ya para poder ver lo que es más importante, que es la reconstrucción, por ejemplo, en el sur. Es por eso que no se movió la fecha hoy, porque si bien se especuló que se podía correr la fecha del anuncio de este gabinete, que ya había sido corrido una vez, porque originalmente iba a ser el 15 de enero, luego se cambia al 20 de enero, y por los incendios, obviamente, por el tono y la polémica, obviamente, que sucede, que están todos los ojos en el sur de nuestro país, evidentemente se pensaba que también se iba a correr una vez más la fecha de este anuncio, de esta ceremonia. Sin embargo, porque justamente tienen que comenzar a trabajar entre ministerios, entre ministros entrantes y salientes, es porque se mantiene esta fecha ya lista. Se espera que a eso de las 7:30 ya comiencen a llegar los ministros. Obviamente estará nuestro departamento de prensa acá desde muy temprano. La prensa va a poder ingresar a eso de las 6:30 de la tarde. 7:30 se espera que empiecen a llegar los ministros. Les cuento que nosotros entramos a copuchar un poco si es que se podían ver ya nombres en los asientos. Sin embargo, les cuento que todavía no es posible. No hay ningún nombre pegado en los asientos. Solamente sabemos que son 150 invitados, que está el podio justamente donde se van a desplegar las gráficas, que no hay cóctel. Ojo con eso. Lo preguntamos también porque obviamente hemos hablado mucho de austeridad estos días y sobre todo que ha sido el tono de José Antonio Kast una vez ya electo. No hay cóctel, es solamente la ceremonia, luego vienen las fotografías y luego obviamente ya se empiezan a despedir las autoridades, al menos en La Moneda Chica. A las 8:30 de la noche usted va a poder ver y va a poder saber quiénes van a ser finalmente todos los 25 ministros que quedan obviamente por confirmar. Sabemos ya un par de nombres que son evidentes, sin embargo, obviamente eso va a ser confirmado ya a las 8:30 de la noche. Ya finalmente, obviamente está una lista ya lista que se va a entregar a la prensa también. Una vez a las 8:30 ya vamos a saber esos nombres finales, muchachos, y vamos a poder ver también todos los invitados. Entiendo que la invitación se extendió a todos los partidos políticos para que puedan venir a acompañar obviamente a este gobierno entrante que ya desde el 11 de marzo comienza sus funciones. Así es, vamos a ver entonces hoy día la comunicación de esta noticia del primer gabinete que va a acompañar a José Antonio Kast a partir del 11 de marzo, donde yo creo que una característica bien particular es como la historia o la transversalidad que tiene, desde Jimena Rincón, que fue demócrata cristiana, Jaime Campos, que fue radical, y los únicos que quedan fuera, finalmente, de todo esto, fue quien más lo apoyó para la segunda vuelta. No hay nadie del Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser. Que se bajaron, dijeron. No somos parte de este... Oye, 11 mujeres en el gabinete, ¿eh? 11 mujeres, no es menor.